Hola, somos Yahya, Lidia y Joan y somos alumnos de primero de la ESO. Venimos del IES Doctor Peseta Alexandre de Paterna. Os queremos presentar nuestro proyecto llamado Avenida Laminacioncita en Barranco del Pollo, ¿vale? Os queremos explicar cómo se produce una gran avenida de agua y por eso, haciendo un juego de palabras, le hemos puesto ese título a nuestro proyecto. Vamos a explicar 4 conceptos: la presión hidrostática, el caudal de un río y la capacidad de un embalse. Lo primero que tenemos que saber es qué es la presión. La presión es la magnitud que mide la fuerza por la superficie. En el sistema internacional se mide en pascales. Cuando andamos sobre la nieve con esquís, la presión es 20 veces menor a la que cuando lo hacemos a pie. Cuando una persona camina con esquís puede caminar perfectamente sobre la nieve blanda, pero en cambio cuando camina sin ellos se hunde. ¿Por qué? Pues porque el peso se distribuye sobre los esquís. En cambio, en el segundo caso no. Para entenderlo mejor vamos a realizar un sencillo experimento. Vamos a coger un tubo abierto por los 2 lados y un plastiquito. Le vamos a aplicar presión y lo vamos a sumergir en un recipiente. Le vamos a echar poco a poco el agua y como veis se hunde. La presión hidrostática. La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre cualquier objeto sumergido en él. Os lo vamos a enseñar con este experimento. Si echamos agua en este recipiente con 2 agujeros y los tapamos, cuando lo soltemos veremos que el de abajo va con más fuerza. Eso es debido porque el de abajo tiene más nivel de agua por encima. El caudal es la cantidad de agua que pasa por un río durante un tiempo determinado. Es como si estuvieras midiendo cuánta agua fluye en un segundo. Si un río tiene un caudal alto, significa que hay mucha agua fluyendo, como cuando llueve y el río se llena. Si un río tiene un caudal bajo, significa que hay poca agua fluyendo, como cuando hace calor y el río se seca un poco. El caudal se mide en litros por segundo con el Sistema Internacional de Unidades metros cúbicos por segundo. Así que ya sabéis, cuando alguien esté hablando del caudal, ya sabéis qué significa cuánta agua está fluyendo en un segundo. La capacidad de un embalse. El volumen de un objeto es el espacio que ocupa o encierra un objeto. En el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros de agua. Cuando hablamos del volumen de agua que tiene un embalse o un pantano, nos referimos a la capacidad o litros de agua que es capaz de almacenar de forma segura. Normalmente se mide en hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. Y como en un metro cúbico caben 1000 litros de agua, en un hectómetro cúbico cabrán 1000 millones de litros de agua. Los embalses tienen funciones clave como suministrar agua para consumo y riego y generar energía en las plantas hidroeléctricas. En la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es a la que pertenecemos, el mayor pantano es el del Alarcón, que tiene una capacidad de 1118 hectómetros cúbicos. Si se rompiera esta presa y liberara toda esta agua, provocaría una inundación letal. El día de la Dana, antes de las lluvias, la presa Forata tenía 5,37 hectómetros cúbicos almacenados. Después de las lluvias, en menos de 24 horas, la presa Forata llegó al máximo de su capacidad, 37 hectómetros cúbicos. Gracias a que toda esta agua se almacenó, se pudieron salvar más vidas y minimizar, en parte, la catástrofe. La presa de laminación. Son embalses que se construyen para controlar la crecida de barrancos, ramblas y ríos, evitando inundaciones. La laminación es la función de los embalses que consiste en desaguar menos caudal que el pico de la crecida. ¿Qué significa laminar una avenida? ¿Qué mecanismos actúan en un dique de corrección hidrológica para laminar una avenida? El concepto de laminación asociado a presa se ha utilizado para designar aquella función de los embalses que consiste en que el caudal máximo desagüe menos que el pico de la crecida. El 29 de octubre de 2024 hubo una catástrofe por lluvias torrenciales llamada Gota Fría o Dana, que destruyó gran parte de Valencia. El punto más afectado fue el Barranco del Pollo, también la Origuilla, donde llegó a haber un caudal de 2.500 metros cúbicos por segundo. El día de la Dana hubo unas lluvias de hasta 700 litros por metro cuadrado solo en 24 horas. El punto más alto del caudal en el día de la Dana era de 3.500 metros cúbicos por segundo,
que eso es 10 veces el caudal del Ebro y también superando el del Nilo. Esta maqueta, la función que tiene es de que gracias a estas compuertas que podéis ver, lo que hace es de que cuando pase el agua en una gran avenida de agua, de que pueda regular el flujo y de que el agua que va pasando muy fuerte, de que vaya perdiendo velocidad. Vamos a realizar un experimento con compuertas y sin compuertas. Así se ve el proyecto sin compuertas, o sea, es decir, lo que pasó en la vida real. Como podéis ver, el agua ha fluido muy fuerte, lo que provocaría en los pueblos grandes inundaciones y catástrofes. Y esto sería el Barranco del Pollo si hubiesen habido presas de laminación. Lo que hacen las presas de laminación es que fluya con mucho más fluidez el agua por los aliviaderos, que son los agujeros que hay en las presas. Aquí el mismo experimento, pero con las compuertas. Como puedes ver, el agua ahora fluye más despacio, por lo que nos da a saber de que nos da una pregunta, de que si hubieran estado las presas de laminación en el Barranco del Pollo, minimizaría la catástrofe de la Dana. Ahora vamos a hablar de los datos curiosos. En cuanto al diseño, pueden variar en su tamaño y en su diseño, pero siempre se pueden adaptar a características del río o necesidades de una región cercana. Y en cuanto a la calidad del agua, al regular el flujo del agua permite que los sedimentos se asienten y que se filtren los contaminantes. Vale. También es que las compuertas por abajo son más anchas. ¿Para qué? Pues porque como en una gran avenida de agua, si fueran finas por abajo, la compuerta te reventaría. Así que, siendo más anchas por abajo, hace que no reviente. Tiene 3 agujeros, uno abajo que se llama agujero constante y los 3 de arriba aliviadero. Una foto que podéis ver es esta. La gente utilizaba también las presas como método de alarma, porque los pueblos estaban aquí y gracias a las compuertas, cuando veían de que pasaba por el primer agujero, sabían que pasaba el agua. Pero ya cuando pasaba por los 3 agujeros o 2 agujeros, ya sabían de que venía una gran avenida de agua y de que tenían que huir del lugar. Gracias por ver nuestro proyecto y por escucharnos.